Esta es una conversación a la que lo quiero invitar porque siempre es una oportunidad poder hablar con él. Mire lo que tengo acá. Señor director, ¿usted me ayuda? Eso. Don Ricardo Lagos, Mi vida, este libro que habla de sus memorias, la segunda edición, o el segundo tomo en realidad para ser más preciso, Gobernar para la Democracia. Don Ricardo Lagos, quien gentilmente ha accedido a conversar con Mega Noticias Alerta y está con nosotros a esta hora del día. ¿Cómo está, don Ricardo? Qué gusto saludarlo. Bueno, el gusto es mío, José Luis. Un placer estar con usted al mediodía de hoy, Mire, desde déjeme mi decirle domicilio en cuarentena. Sí, pues así lo veo, en cuarentena. Me imagino que se ha tenido que cuidar harto, ¿no? Bueno, hacer la vida normal, nomás que de aquí las precauciones lógicas y mucho Zoom, mucho para estar en contacto. Y también hoy día con la familia. ¿Cómo usted ve a los nietos, si no es a través de esto? Absolutamente, me imagino que los echa de menos. Sí, Don Ricardo, así es. ¿qué podemos encontrar en sus memorias? Es usted, yo lo digo a título personal, uno de los políticos más determinantes del último medio siglo, a mi juicio, en Chile, por todo lo que fue la década del 80, para luchar contra la dictadura, para poder obtener un camino pacífico hacia la democracia en una transición que a ojos del mundo así fue ejemplar. No se disparó una bala para cambiar la banda presidencial hacia un gobierno democrático, lo que obviamente habla mucho de los liderazgos de esa época. ¿Qué podemos encontrar en sus memorias, don Ricardo? Yo creo que lo que se puede encontrar es el testimonio de alguien que lo vivió intensamente en todo sentido, lo vivió con temores durante la dictadura, caí preso un periodo breve, pero eso corresponde al tomo 1, porque este tomo comienza en la noche del plebiscito, cuando se gana el plebiscito. Y a partir de eso vienen los 500 días entre el plebiscito y Elwin presidente. En ese momento asumo la cartera de Educación. Pasan rápido los 4 años. Un periodo de interregno, hay una pequeña primaria con el presidente Frei para ver quién es el candidato. Obviamente que iba a ser el presidente Frei, cosa que uno lo sabía de antemano, lo cuento. Y luego entonces ministro de Obras Públicas y ver el gobierno del presidente Frei. Y finalmente una otra primaria para resolver el candidato, que ahí me fue bien. Y asumí la presidencia en 2000 y terminé el 2006. Y ahí termina el libro. O sea, lo hice terminar ahí porque me pareció que lo demás ya era otra cosa. Y lo que hay allí, yo diría, es, bueno, mis recuerdos, mis testimonios. Es cierto, también hay un poquito de trabajo de mirar para atrás. Hacer un libro como este toma su tiempo. Don Ricardo, Tuve una conversación. usted vivió momentos muy La dolorosos. interna del libro, la interna del libro, conversé durante bastante tiempo, lo que eran mis recuerdos, por así decir, orales, que iban saliendo espontáneos, con un grupo de jóvenes historiadores, ¿Ya? dirigidos por Alfredo Riquelme, que había trabajado conmigo también en La Moneda. O sea, sabía bastante de lo que estábamos hablando. Y después de eso, entonces, de ese trabajo de oral, por así decir, fue el elemento con el cual comencé a trabajar ya la escritura misma del libro. Don Ricardo, usted vivió momentos muy duros. La campaña del sí fue especialmente dura con usted. ¿Se acuerda? Bueno, ¿para qué le voy a llevar a ese episodio que es muy doloroso? Fue un desprestigio brutal el que le hicieron, manipulación, digamos, de gente cercana a usted. Pero usted también sonó como candidato presidencial en algún minuto en la concertación de Partidos por la Democracia, cuando finalmente se decidieron por Elwin, pero usted también sonó como candidato presidencial y usted se restó. ¿Por qué se restó? Porque me parecía que estaba en el interés de Chile. ¿No era el momento de que un socialista llegara a La Moneda? O sea, no era eso. Había costado mucho llegar a que reconocieran el triunfo del no a las 3 de la mañana. Sí, pues. Entonces entendamos también que una candidatura mía, no es que yo me creyera macanudo, ni mucho menos, pero No, si pero como usted era de los resultado de liderazgos, eso, digamos. claro, era un liderazgo muy fuerte, Sí, pues. y si como resultado de eso era una suerte de un trapo rojo a un toro,
y como resultado de eso decían, se acabó el señor Lagos, no hay transición. Entonces yo, por el deseo de ser presidente en ese momento, claro, podía haberlo aspirado, pero me acuerdo perfecto y lo relato en el libro. Llego un día al PPD de Las Condes, PPD de Las Condes, un día de semana, debe haber sido 6, 7 de la tarde, en una escuela grande, no recuerdo cuál, no sé si la escuela italiana, pero una escuela, que habría unas 300 personas ahí. En esa época, 300 personas en Las Condes para el PPD era normal, claro. Sí. Y cuando entro al local, digamos, la gente se pone de pie a gritar, se siente Lagos presidente. Y mi reacción fue instantánea. Me fui rápidamente a donde estaba la mesa que dirigía la reunión y les dije, yo quiero hablar de inmediato para aclarar algo. Entonces, claro, díganme, dijeron, quiero decir que no seré candidato presidencial. Y se produjo un silencio sepulcral. Bueno, después expliqué por qué. Claro. Y no sabía que había un periodista del Mercurio ahí. Y al día siguiente salió en el Mercurio chiquitito. Lagos dice que no será candidato presidencial. Ese fue el inicio. Eso fue unos 8 o 10 días después del plebiscito. Don Ricardo, ¿la derecha le tenía miedo a usted? No sé, habría que preguntarle a ellos. Oiga, don Ricardo, ¿cómo recuerda usted el gobierno del presidente Elwin, que usted fue ministro de Educación, pero cómo lo recuerda? Lo revisamos mucho cuando murió don Patricio, revisamos el legado, digamos, de ese gobierno que duró 4 años, pero que hizo hartas cosas, como la comisión Rettig, que había que ser valiente, pues el comandante en jefe estaba todavía ahí. Claro. ¿Cómo se vive en esos años 90 y cómo recuerda usted eso? Bueno, se vive también con un ejercicio de enlace, con un boinazo y tanta cosa. Cuando había determinadas cosas, me acuerdo que en uno de estos 2 eventos íbamos a ir con el presidente Elwin a una escuela en Puente Alto. Y yo pasé a buscarlo a las 8 de la mañana. Y ya cuando llegué a las 8 ya se sabía el ejercicio que había de los militares en la calle. Entonces el presidente Elwin me dice, ministro, vaya usted, yo me quedo porque no puedo ir, la situación está muy delicada. Y bueno, me fui, ¿no? Y llegué allá, entonces estaba toda la prensa esperando que llegara el presidente Elwin, por supuesto. Y se encontraron con un ministro nomás. Entonces, a falta de presidente, me metieron los micrófonos y yo hice una declaración un poquito dura. A su estilo nomás. Después me tiraron un poco las orejas, porque dijeron, ¿y a título de qué el ministro de Educación está enfrentando a los militares? ¿No? Imagínese. Claro, estaba todavía con la chaqueta de que había sido opositor a eso. Con una regla, un lápiz y un pizarrón, oponiéndose a los tanques y a los fusiles. Oiga, don Ricardo, entonces, ¿qué le pasa? Sí, ¿qué le pasa a usted? Mire, yo viví de joven toda la época del 90, yo nací el año 77, usted comprenderá. Pero sí, claro, uno mira para atrás y ve que fueron años muy delicados con Pinochet como comandante en jefe, después como senador, con una derecha muy pinochetista en esos años. Y con la caja de Pandora que se empezó a abrir respecto de las atrocidades cometidas por el régimen. Entonces, hoy día las nuevas generaciones miran para atrás y han acusado de haber negociado con los militares, ser traidores a los principios democráticos. Hay mucha crítica a esa socialdemocracia que me da la sensación a mí que fue la concertación de partidos por la democracia, que además gobernó este país, lo sacó adelante, lo desarrolló. O sea, tiene un legado enorme la concertación que hoy día sería muy injusto desconocer. Pero las nuevas generaciones no lo ven así, no lo ven así. O sea, es pura crítica para atrás. Pareciera que como que los $23.000 de ingreso per cápita ya existían en el año 90, no sé. ¿Cómo ve usted esa apreciación? Porque esto ha sido declaraciones públicas de las nuevas generaciones, políticos que hoy día están en el Congreso incluso. Entonces, ¿cómo lo ve usted? ¿Qué análisis hace o qué mensaje le puede decir? Yo lo veo de una manera natural. Ya. ¿En qué sentido natural? La sociedad chilena cambió. El ingreso por habitante, para lo que sirve este promedio, se multiplicó 4 veces. No, es impresionante. 4 veces en 16 años. Eso es insólito.
Pero esas personas que ven aumentar su ingreso por habitante, bueno, tienen otras demandas. Claro. Y esas otras demandas exigen entonces cambiar las políticas y hacerlas acorde. Sí, Esas otras demandas pero don exigen Ricardo, más bienes y servicios públicos. pero don Ricardo, ha habido críticas públicas a, entre comillas, la negociación, por decirlo así, o el acuerdo, entre comillas, lo voy a poner, con los militares o el general Pinochet respecto de los años 90. Como que da la sensación de que las nuevas generaciones no entienden el contexto en que se logró recuperar la democracia. Bueno, es que efectivamente eso es así. Yo cuento ahí una anécdota que me pasó con el presidente Elwin. El presidente, habíamos terminado de hablar un par de cosas de educación. Él todavía era presidente electo, no asumía la presidencia. Y me dice, yo había ido a hablar de cosas de educación y me estoy retirando y me dice, oiga, ministro, ¿y usted qué es lo que haría si estuviera en mi lugar? ¿Cuál sería su primera medida? Y yo me quedé paralizado. No sé, le dije, no se me ocurre. ¿Pero qué cree usted? Bueno, entonces me miró y le dijo, bueno, le digo yo, mire, el día de mayor poder es el primer día. El primer día llamo a Pinochet y le pido la renuncia. Bueno, pues no la va a entregar, pues si él puede quedarse 8 años más. Bueno, le digo que voy a hacer una reforma a la Constitución, pues a ver si me la aprueban. Bueno, y empezó una conversación entre los dos. Y bueno, lo fuimos entusiasmando, cada uno con su idea. Y al final yo me quedé ahí y le dije, presidente, vamos a terminar la conversación esta aquí. ¿Y por qué? Me dijo, está entretenida la discusión. No, le dije, usted no me ha dado el argumento más importante. ¿Cuál? Me dijo. Mire, Ricardo, y yo lo imité a un poquito su carácter de voz. Mire, Ricardo, yo con mi modo de ser llegué a presidente de la República. Y usted, ministro nomás. ¿Eh? O sea, ¿qué es lo que le estoy diciendo? Que con el carácter de él, porque él me explicó que él pensaba que iba a ser posible, en fin, que un conjunto de cosas. Pero negociación ninguna. Cuando en un momento le insinuó, esto me lo contó él, me insinuó que caminaba a pedirle la renuncia a él. Pinochet, que era muy ladino en eso, le dice, mire, presidente, si yo soy el que le voy a arreglar mejor a usted. Claro. Yo le mantengo a la tropa tranquila, no se preocupe, usted gobierne nomás. Tenía su caída el caballero. Pero bueno, de esas anécdotas hay muchas, ¿no? Don Ricardo... Cuento cuando llegué a ministro de Educación, pero bueno, es otra historia. Don Ricardo, muchos episodios, evidentemente, en su vida política. Usted tiene una larga trayectoria, famoso por el dedo, ¿no? El dedo de Lagos, que se transformó ya en un dicho de la cultura popular. Don Ricardo, ¿cómo le gustaría que usted lo recuerde la historia de Chile? Como alguien que fue consecuente con sus ideas. Que he tenido a Chile y al pueblo de Chile muy adentro. Pero claro, eso es lo que uno trata de hacer, con todos los errores que uno puede cometer, por cierto. Pero la honestidad, siempre he dicho, consiste entre lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace. Claro. Y tiene que haber una relación entre ellos. Entonces son convicciones muy íntimas. Y eso también implica entender que una cosa es el adversario en política, pero no el enemigo. Y por lo tanto usted puede tener diálogo con su adversario. Y mientras mejores ideas tenga el adversario, más tiene que pensar usted para derrotar esas ideas si está en desacuerdo. Pero en eso consiste la actividad pública. Y a ratos la gente se olvida de eso. Pero eso implica razonar, implica tener la fuerza de las ideas. Y eso es lo que trato de explicar en el libro. Un conjunto de medidas de políticas que después no resultan a medias. ¿Y por qué? E intento explicar también. Entonces, además creo que son elementos que sirven para aquellos que tienen que gobernar a futuro. Y eso me parece tan importante. Máximo en estos días.
en donde producto tanto de la pandemia como del estallido social antes, etcétera, Chile está en una encrucijada. Con la pandemia vamos a tener, y ya tenemos, una tremenda caída económica para el país. ¿Cuánto nos demoramos en recuperarnos? ¿Cómo lo hacemos? Y hay tantas experiencias que se explican ahí en el libro. Don y en Ricardo, consecuencia creo que es una forma de apoyar lo que se está haciendo hoy día también. don Ricardo, usted lideró la más grande reforma que se le ha hecho a la Constitución política de nuestro país. Fueron muchísimas las cosas que se cambiaron de la Constitución. Y usted habló de que esta es otra Constitución en su minuto, ¿no? La Constitución del 80, que traía una serie de amarres y una serie de anclas, digamos, que hacían inamovibles, que se fueron cambiando en la década del 90, pero que usted hizo una reforma muy profunda al inicio de la década del 2000. Y ahora estamos hablando de que Chile necesita una nueva institución. Hay una frase suya que hoy día se repite con mucha fuerza: las instituciones funcionan. Usted siempre era majadero en eso, que en Chile las instituciones funcionan. Pero hoy día la institucionalidad está súper cuestionada. Está cuestionada la Constitución, está cuestionada la institucionalidad. ¿Cómo ve el proceso? ¿Qué es lo que cree usted que necesita Chile de aquí en más? Porque vamos a entrar en un año muy decisivo, digamos, con plebiscito y elecciones múltiples. Así es. Pongámoslo en estos términos. Lo que se hizo en 2005 fue sacar de la Constitución todos los enclaves autoritarios. Por ejemplo, con la institución de los senadores designados, claro, que designaban un senador el ejército, otro la marina, otro la aviación, otro los carabineros, otro dos la Corte Suprema, otro los etc. Con esa institución yo nunca tuve mayoría en el Senado, nunca. No, claro. Y por tanto la derecha sabía que ahí tenía un derecho a veto. Era cuestión de decir no y era no. Bueno, no es muy democrático, ¿verdad? Que habíamos ganado todas las elecciones y nunca tuvimos mayoría en el Congreso. Sí. Bueno, ¿por qué lo digo? Porque el presidente de la República no podía despedir a los altos mandos militares. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque los altos mandos militares sí podían reunirse en el Consejo de Seguridad Nacional, Claro. Una institución donde había 4 comandantes y jefes y al otro lado el presidente de la República, presidente del Senado, presidente de la Corte Suprema, Contralor General de la República. 4 y 4. Parecía esa institución democrática, pero por cierto que no. Y se podían convocar estos caballeros. Claro. Bueno, yo ya cuando asumí ya habían pasado muchas cosas y cuando hubo una cosa dura con los militares, los llamé uno por uno y le dije: mi amigo, el día que usted convoca al Consejo de Seguridad Nacional, yo no voy a asistir. Y téngalo presente. Bueno, era forma de facto de irse imponiendo. Esas cosas no se decían por el diario, ¿verdad? Pero era la forma en que uno se podía imponer. Entonces cuando me dicen se negoció, ahí no se negoció nada. Nada. Ahí lo que hubo fue cómo nos fuimos imponiendo. Y cuando la derecha aceptó cambiar los enclaves autoritarios, ¿sabe por qué fue? Porque percibió que esos enclaves nos estaban sirviendo a nosotros. Claro. Porque de aquí en adelante, ¿quién designaba si teníamos mayoría entre los expresidentes? Y los expresidentes iban a todos a ser vitalicios, de por vida senadores. Claro. Cada vez que me preguntaron a mí, ¿y usted va a asumir como senador? Pregúntemelo el 12 de marzo. Antes no. Pero logré terminar con que los presidentes iban a ser senadores vitalicios de por vida. ¿Qué necesita Chile de quién más? ¿Usted ve un cambio a la Constitución como algo natural? ¿Las sociedades necesitan revisar sus constituciones a medida que avanza el tiempo? Yo creo que en este caso sí. Yo creo que en este caso y la institucionalidad sí. También le quiero preguntar, a propósito de su dicho de que las instituciones funcionan. Ese es un tema muy, muy crucial por lo que está pasando ahora. Porque alguien dice que el presidente tiene muchos poderes, lo cual es real. Pero la contrapartida de aquello es que tenemos que respetarnos unos y otros. Entonces, creo que es muy importante entender que para esto tiene que haber equilibrio de poderes. Entonces, claro, cuando usted le da más atribuciones al Congreso y el Congreso empieza a decirle todo que no al presidente, el presidente debe tener un contrapoder. Si para todo me dicen que no,
yo puedo disolver el Congreso. Mire usted el arma que tiene el presidente, ¿eh? Eso lo tienen en Francia, ¿eh? Que el presidente le dijeron que no, disuelva el Congreso y que el pueblo decida si quiere darle una mayoría al Congreso o al gobierno. Bueno, ese tipo de instituciones se pueden pensar. Por ejemplo, ¿qué instituciones vamos a crear para escuchar mejor a los ciudadanos? Ahora que tenemos toda una tecnología como la que nos está permitiendo hablar en esta conversación entre los dos, ¿verdad? En consecuencia, la ciudadanía yo diría que está más informada ahora que antes. Sí. Y antes tenía que esperar 4 años para decirle este caballero lo hizo todo mal, pues que se vaya la gente con este caballero. En cambio ahora hay mecanismos por los cuales usted puede escuchar. ¿Y qué mecanismo? No digo que va a ser plebiscito todos los días, no, eso no, por supuesto, muy peligroso. Pero la herramienta de referéndum revocatorio. Aprender a escuchar. Y acuérdese de mí, José Luis, van a haber instituciones políticas que le van a permitir a la ciudadanía expresarse. Con todo el orden de las cosas para aprender, pero que es bueno escuchar también. Entonces creo que estamos en un periodo de transición que es muy importante hacia adelante, cómo nos vamos a organizar. Y por eso creo que este plebiscito que tenemos en 2 meses más es muy importante porque es el inicio de una nueva etapa. De una nueva etapa del país. Don Ricardo, ¿le puedo hacer una pregunta un poquito contingente, pero que sin duda usted también, no sé, no he leído su libro, me comprometo que lo voy a leer completo, Memorias 1 y 2, pero me imagino que también fue un tema durante su gobierno que tiene que ver con la Araucanía. ¿Cuál cree usted que es la salida política? No hablemos de persecuciones policiales, no hablemos de terrorismo, hablemos de una solución política, que es lo que se demanda básicamente para solucionar, porque esto requiere un círculo virtuoso. La violencia se acabará cuando tengamos una solución política, ¿no? E instituciones políticas. Ya. Instituciones políticas para dar cuenta de esta realidad. Le pedí al presidente Elwin, como expresidente, que constituyera una comisión para analizar en profundidad el tema. Son 5 volúmenes. Como dijo ayer una periodista que le leí un artículo, no es periodista, la verdad, es una columnista muy respetada, dijo, son 5 volúmenes que es lo más completo que se ha hecho sobre este tema y que tiene muy buenas propuestas y soluciones. Yo quiero decirle una sola de las 16 propuestas que allí hay. El pueblo mapuche históricamente nunca ha tenido una autoridad única. No. Acá no había incas. No hay voceros tampoco. ¿Dijo? No había. Había 3.000 comunidades entre lo que es hoy la Araucanía, la 9ª región, y también al otro lado de la cordillera, donde también había mapuches, y lo sigue habiendo. Se ponían de acuerdo cuando había un desafío. Ojo, cuando llegaron los incas, que invadieron Chile, por así decir, invadieron, bueno, lo que hoy día se llama Chile. Hasta el Maule. Bueno, hasta el Maule. Y ahí lo pararon. Y después, cuando llegaron los españoles, ellos se pertrecharon al final en el Biobío. Elegían a un toqui. Anduvo. Lo vio la luz del día, lo vio la tarde pálida, lo vio la noche fría. Y siempre el tronco de árbol al hombro del campeón, la araucana, respecto a Copulicán, ¿verdad? Así elegían al jefe. Bueno, pero lo elegían porque había una guerra. Después las comunidades seguían su vida. Eso es muy importante. ¿Podemos ahora establecer 2 registros electorales? Un registro electoral para todos nosotros y otro para aquellos que son de ancestros originarios, de ancestros mapuches u otros. Y usted elige si quiere estar en uno o en otro. Usted que pertenece a la etnia mapuche. Y si los elige, esa etnia elige sus propios representantes. No tengo por qué el partido este y lo otro. No. Ahí verán cómo se organizan ellos y eligen sus propios representantes al Parlamento. Y si eso lo hace, esos representantes ya van a tener por lo menos una investidura de ellos, para ellos, representantes de ellos. Y si llegan a un acuerdo con el gobierno
con el presidente, con las instituciones del Estado de Chile, ellos podrían decir, para que esto sea verdadero, para que todos lo respetemos, sometámoslo a plebiscito en el grupo de ellos. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Absolutamente. Hagamos en ese registro electoral un plebiscito que digan estamos de acuerdo con lo que han dicho nuestros representantes. ¿Y bastará con representación parlamentaria o institucional o algún nivel, no digo autonomía completa, no que crear un Gualmapu, digamos, sino que cierta autonomía territorial en la Araucanía? Bueno, usted puede pensarlo también. Hay modalidades para hacerlo. Por ejemplo, hablando de un tema absolutamente distinto, para el tema de administración de las aguas, muchos dicen que hay que administrar las aguas a partir de las cuencas y que los administradores de las aguas y de su territorio sean las cuencas. Es lo que hay en Francia, por ejemplo. No las hace el Ministerio de Obras Públicas de Santiago. Bueno, puede haber una administración de cuenca y cuando para todo Chile, por supuesto. Y esa administración de cuencas, bueno, ahí va a haber una administración en ese ámbito territorial. O sea, hay formas de poder abordar esto. Mire, ¿sabe cuándo inventaron ¿Por qué no se ha hecho, Ricardo? Nueva Zelanda? ¿Por qué no se ha hecho? Porque venimos hablando de Nueva Zelanda, venimos hablando de las soluciones políticas, reconocimiento constitucional. Venimos hablando de la bala de plata hace mucho tiempo, pero la verdad es que no pasa nada. No, es que esa no, que más que bala de plata, es una concepción de la sociedad, de que ellos tienen derecho a su identidad. Y por eso entonces un poquito ridículo, usted llega a Nueva Zelanda en visita a Estado y los maorí lo reciben en maorí y a la escala del avión lo están esperando y le van a declarar la guerra. Tienen que mirarse a los ojos durante no sé cuánto rato y después ellos se acerquen y hacen una ceremonia un poquito inusual, ¿no? En que ambos, el jefe de ellos y el presidente que está llegando hacen nariz con nariz. ¿Se da cuenta? Bueno, ojo, la canción nacional en Nueva Zelanda se canta en inglés y en maorí. Se vería usted cantando en Mapudungun con la canción nacional de Chile. ¿Y por qué no hay Esas son formas en las cuales usted acepta la identidad y las raíces del otro. ¿Qué pasa? Que en nuestro país nos creemos una solución política. Nos creemos todos blancos, rubios, de ojos azules. Porque hay temor de avanzar en esta dirección. Pero yo creo que es la única forma de hacerlo. ¿Pero por qué no hay voluntad política para una solución real, presidente? Porque resulta que las propuestas corren, durante décadas corren las propuestas, pero a la hora de legislar, a la hora de tomar decisiones, no pasa nada. Bueno, esperemos que ahora estas cosas se puedan conversar adecuadamente. Yo también espero que se pueda conversar adecuadamente otros temas, pero eso aparte de ser muy importante. El cómo podemos entender una solución política a este problema. Porque en el fondo ellos reclaman su identidad. Ellos tienen una relación con la tierra distinta a la que entendemos nosotros. Ellos han vivido de esa tierra. Esa tierra que han pisado es lo que le ha permitido a sus antepasados llegar a ser lo que fueron. Y por lo tanto, cuando usted dice, mira, el cambio climático, esas son cosas que a nosotros nos cuesta entenderlo ahora, pero ellos lo han entendido de siempre. Y ahí es donde yo veo entonces que falta una apertura de mentes y de entender que estas cosas se pueden también orientar adecuadamente. Porque así ocurre con el Parlamento en Nueva Zelanda, en Australia, en Canadá, en todos esos lugares esto existe. Y es la identidad que hay lo que me parece importante. Ahora, yo sé que estas cosas son difíciles de implementar, de discutir, pero a veces las cosas hay que abordarlas porque no se pueden ir postergando siempre. Don Ricardo, no puedo dejar de hacerle esta pregunta. Usted pertenece a una generación de políticos que tuvieron que hacer frente a unas dificultades tremendas, ¿no? Y sacar lo mejor de ustedes para sacar adelante Chile en momentos muy difíciles. Pero hoy día vivimos tiempos completamente distintos. Estamos en el año 2020, tenemos un parlamento y hay gente que ha hablado de que este es el peor parlamento que hemos tenido
desde el retorno a la democracia. ¿Cuál es su visión del Parlamento y la calidad de la política en general actualmente en Chile? Usted debe tener una opinión al respecto. Bueno, yo creo que desgraciadamente lo que ha habido, hemos ido polarizando las opiniones. Y yo entiendo que cada uno tiene su opinión y las quiere defender. Pero hay que entender que mi verdad termina donde comienza su verdad. Y por lo tanto, yo nunca voy a poder, en democracia, hacer que el 100% de mi verdad se aplique. Porque sería muy extraño que el 100% pensaran todos como una sola persona. Entonces, siempre por definición usted tiene que entender que en democracia tiene que haber un diálogo, en donde se piensa distinto, pero donde es necesario a lo mejor encontrar la verdad, no digo en el camino intermedio, pero encontrar la verdad donde al final nos ponemos de acuerdo. Y esto es lo que nos está faltando, entender cómo se hace. En esta pandemia, por ejemplo, que nos ha pasado, se pensó que la solución era el 10%. Y bueno, creo que la gente ahora se convenció que efectivamente el 10% era de ellos y lo pudieron retirar y me parece espléndido. Pero también se pensó que había que retirarlo porque las demandas eran muchas y había gente que lo pasaba muy mal. Y algunos pensaron entonces que a lo mejor había que establecer algunos límites para el 10%, quienes podían y quienes no podían. No sé si era lógico hacer algún tipo de pensamiento en este sentido, porque a lo mejor era adecuado hacer un sistema en donde se comenzaran aquellos que estaban realmente mal, que recibieran el apoyo de su 10%, y que de aquí para arriba no se tocara. Pero bueno, se quiso hacer para todos 10% y bueno, ahí está. Las cantidades que se van a retirar son enormes. Se habla de que se pueden retirar más de 6.000 millones de dólares. Para tener una idea, lo que se ha destinado a reparar a la gente que está muy mal y ayudarlas, y además iniciar la reactivación económica con las inversiones que se demandan, fueron 12.000 millones. O sea, todo lo que está destinado a compensar a los más modestos y reactivar la economía, se destinaron como gran esfuerzo 12.000. Y en sacar el 10% se va a haber sacado 6.000. Claro. Es para comparar las dos cifras. Don Esperemos Ricardo, que los 12.000, claro, se puedan invertir adecuadamente. no puedo terminar esta entrevista sin preguntarle si piensa volver a la política activa. Porque volver a la política activa significa que usted podría ser candidato presidencial. No me lo imagino en ¿Cómo se otro le lado, ocurre? digamos. Hay que mirar el carnet. No, Voy a pero sacarle el carnet y mostrárselo. usted No, tiene... Sí, disculpe, me asusté disculpe con lo su que voy a pregunta, decir, pero para que nuestros televidentes se enteren. Usted tiene 82 años, pero está más vigente que nunca en el debate, pues. Está publicando libros, siempre tiene una opinión y tiene mucha gente en su entorno que lo escucha, lo valida, etcétera, pues. ¿Por qué no? porque los años pasan y en consecuencia hay otros que tienen una mente más ágil. Uno a lo mejor le están quedando restos del pasado. No, pensé cuando me dijo que me iba a hacer una pregunta difícil, yo le iba a responder, ese es mi problema ahora. Cuando usted es presidente le hacen una pregunta difícil, mira para atrás. Ministro, ¿por qué no responde, por favor? Y ahora miro para atrás y no hay nadie. Pero bueno, afortunadamente, esa que me hizo la más fácil, había que decir que no de frentón. Oiga, don Ricardo, ¿y le puedo preguntar? ¿Quién le gustaría a usted, desde lo que está del mundo político, proyecto político? ¿Hay alguna persona que usted diga, este hombre puede hacerlo bien, este hombre puede andar bien, o esta mujer, digamos, evidentemente? ¿Tiene algún delfín por ahí? Mire, Aparte de Ricardo Lagos Bebe. Tengo bastante enemigos como para hacerme de más enemigos, ¿se da cuenta? Si le respondo de eso, aquellos que quedan fuera, además no me considero calificado para eso, porque los que se están siendo más connotados en términos de opinión pública, bueno,
es porque están interpretando mejor a las actuales generaciones. Entonces, también la mirada de uno no está muy lejos de poder dar en el clavo, pongámoslo así, ¿no? De manera que prefiero guardarme para mi propio pensamiento, a lo mejor discutirlo un poquito en familia, pero más de eso no. Perfecto. Don Ricardo Lagos Escobar, como siempre, ¿qué quiere que le diga? Un privilegio haber conversado con usted, le agradecemos mucho su tiempo. Bueno, Y muy amable. este libro, Muchas gracias, José. y este libro se lo vamos a recomendar a todo el mundo y especialmente a los millennials y a los centennials para que entiendan los contextos que vivimos en este país en los últimos 30 años. Bueno, me gustaría que algunos de ellos se den el esfuerzo de leerlo. Exacto, pues. Y estamos a la disposición para conversar con ellos en todo momento, sin duda alguna. Maravilloso. Eso entiendo que es un rol que uno puede como expresidente. Ahora, siempre que tengan interés en escuchar lo que uno puede decir. Muy bien, muchas gracias. Gracias a usted, pues, don Ricardo, que esté muy bien. Y cuídese Gracias, mucho, pues, adiós. en época de pandemia. Así es, hay que... Que esté muy bien. Saludos a la señora Luisa. Gracias, igual.